Ecobici HSBC. Más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México. Presenta lo que hay que saber. Expansión Daily. Estados Unidos e Israel inician ataques contra Irán en los que muere el ayatolá Ali Khamenei. La exportación de dispositivos médicos se duplica en 5 años y el tope de renta se cruza con la informalidad en Ciudad de México. Es lunes 2 de marzo, yo soy Puri Lucena y esto es Expansión Daily. Expansión Daily. Toda la información en voz de los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo que hay que saber. Te saludo con mucho gusto, gracias por acompañarnos y disfrutar un episodio más de Expansión Daily. Recuerda, suscríbete y comparte este podcast para que más gente esté bien informada. Hoy está conmigo Selene Ramírez, reportera de Tecnología en Expansión. ¿Cómo estás, Selene? Súper bien, Puri. Siento que hoy la agenda viene pesada. Traemos temas bien interesantes. ¿Qué no pasó en estos días? Pero mira, vamos, no sé si vamos de menos a más, creo que vamos de más a más, pero ahí vamos. Sí, la verdad es que estos últimos fines de semana han sido muy intensos, pero antes de comenzar con la información del día, vamos a empezar este daily con una recomendación, y es el más reciente episodio de En Modo Smart, Selene. Sí, la verdad es que andamos muy contentos con este proyecto en tecnología. En esta ocasión, pues hablamos sobre lo complicado que se ha vuelto ganar dinero en plataformas de streaming como lo es Spotify y bueno, qué tienen que hacer los artistas para generar ganancia. Así que le dejamos las ligas de este bello episodio en la descripción de este daily. Así que bueno, cuando acaben de escuchar este episodio pueden correr para escuchar también En Modo Smart. Pero empezamos, Selene, porque como decíamos, este fin de semana ha sido bastante intenso en información. Estados Unidos e Israel lanzaron un ataque contra Irán en el que murió su líder supremo, el ayatolá Ali Khamenei. Como decíamos, ambos países, Estados Unidos e Israel, anunciaron el sábado este ataque contra Irán. Se registraron explosiones en Teherán y en otras ciudades y esos ataques suceden tras semanas de amenazas de una intervención militar. Washington acusó a Teherán de no ceder en las exigencias para alcanzar un acuerdo sobre el programa nuclear y balístico. Sí, Puri, de hecho, este es un tema bien complejo. A mí me parece que para nuestros escuchas, por un poco de contexto, hay que recordar que el líder supremo de Irán no es solo una figura simbólica, sino que en él se concentra poder religioso, militar y político y por ello pues es tan crucial, ¿no? Esta figura. De hecho, sobre estos ataques que hubo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el gobierno de Irán poco más tarde confirmaron el sábado la muerte del líder supremo, pues muere en los ataques aéreos, y también ellos declaran en este caso Trump que el líder supremo era una de las personas más malvadas de la historia. Me parece un calificativo muy fuerte, pero también de una imagen que constantemente se viene repitiendo del lado de Estados Unidos sobre este tipo de ataques que ha puesto en marcha. Me parece que estamos viviendo uno de los eventos más disruptivos de Medio Oriente de la actualidad, Puri, y bueno, pues el mandatario además afirmó que la muerte de Khamenei daba a los iraníes su mayor oportunidad de recuperar su país. Bien complejo, ¿no? Yo creo que desde afuera se ve de una forma, desde adentro hemos visto otros videos también en redes sociales del contrario opuesto a este discurso. Híjole, de pronto uno ya no sabe ni qué pensar, Puri. Sí, Selene, como decías, Khamenei es mucho más que un líder o un gobernante como lo vemos o como estamos acostumbrados a lo mejor en Occidente. Gobernó con mano dura el país durante 36 años. Ahora mismo no hay una persona que sustituya al ayatolá y lo que hay ahora mismo es un poder tripartito de transición que dirigirá el país hasta la elección del sucesor del ayatolá. Este poder tripartito está formado por el presidente del país, Masoud Pezeshkian, el jefe del Poder Judicial, un ultraconservador, Mohseni Ejei, y el clérigo Alireza Arifi. Ellos tres van a estar gobernando o llevando el destino del país en lo que se elige a quién será el sucesor. Y creo que estas tres figuras, ¿no? La parte del Poder Judicial, la parte religiosa y el presidente del país, en un triunvirato para
sustituir de alguna manera al ayatolá, habla del poder, ¿no?, que tiene esta figura en Irán. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró ayer que al menos 48 miembros de la cúpula iraní habían muerto en los ataques conjuntos, y el domingo anunció que destruyó el cuartel general de los guardianes de la revolución en Irán. Lo que señaló Trump al periódico británico Daily Mail es que calculan que van a ser unas 4 semanas de ataques, lo que va a durar esta intervención. Sí, Puri, a mí me parece que con esto que comentamos sobre cómo se tendría que, o cómo se está dividiendo ahora pues el poder, ¿no? Además que Irán va a tener que entrar o activar este protocolo para el proceso sucesorio, también nos habla de que esto abre un periodo de incertidumbre interna que puede ser incluso más volátil que el propio conflicto externo, pero bueno, mientras tanto la respuesta de Teherán es que pues lanzó ataques con varios vecinos del Golfo, entre ellos pues Emiratos Árabes Unidos, Arabia Saudita, Qatar, y bueno, en particular este tipo de ataques están dirigidos hacia lugares que albergan bases estadounidenses y por supuesto en este caso contra Israel, que se ha mostrado como uno de los aliados más fuertes que tiene Estados Unidos en Medio Oriente. Este domingo, o sea, apenas ayer por la noche, los ministros exteriores del Consejo de Cooperación del Golfo prometieron defenderse de los ataques iraníes e incluso responder a la agresión si es necesario. El Pentágono, mientras tanto, anunció la muerte de 3 militares estadounidenses y, bueno, dio sus condolencias, dijo que tristemente habrá más antes de que acabe la guerra. Esto lo comentó Trump en un video sobre la muerte de los soldados estadounidenses, pero también dijo que Estados Unidos vengará sus muertes y además va a ir con un golpe más devastador a los terroristas que, pues, libran esta guerra. Pues sabemos que como siempre hacen este señalamiento que la guerra o las afectaciones no son únicamente para los poderes militares o cuando vemos magnificado, ¿no?, el conflicto, por supuesto, pues para todos quienes circulan por la calle, para todos los civiles, esto ha sido un golpe tremendo, Puri. Sí, y hay que hablar también, como decías, ¿no?, de este periodo de incertidumbre que se habla y cómo, o que se espera, y cómo eso también va a afectar al final a la economía y a todo el mundo. ¿Por qué? Porque esta zona es clave para la producción de petróleo. El estrecho de Hormuz, por el que transita el 20% del crudo que se consume en todo el mundo, está cerrado actualmente, lo han declarado cerrado los guardianes de la revolución iraníes, según la Agencia Británica de Seguridad Marítima, y 3 barcos ya fueron atacados este fin de semana en esta zona. La naviera danesa Maersk ha suspendido el paso de sus buques por este estrecho de Hormuz también hasta nuevo aviso, y eso al final lo que ha generado es una escalada en los precios del petróleo que se dispararon hoy en las primeras operaciones de los mercados asiáticos con aumentos de hasta un 13% en comparación con el viernes. Sí, sin duda, Puri. A mí me parece que tal vez de pronto tenemos esta idea de que viendo de fuera parecieran en ocasiones conflictos aislados en el otro lado del mundo tal cual, pero la realidad es que hay afectaciones directas a otros espacios. En el caso específico del petróleo, sabemos que muchísimo del consumo del mundo, ¿no?, de todos nosotros, proviene de Medio Oriente. Entonces, a mí me parece que ahora lo que queda es estar a la espera de las respuestas que haya por parte de los mandatarios, de los gobiernos y de ver cómo finalmente se va a organizar también el poder. Por ahora, pues como bien decíamos, queda en estas 3 figuras, pero bueno, tenemos que ir viendo cómo va avanzando el tema. Pero justo creo que pasando también a esta parte, hablando de mercados, podemos comenzar a hablar de lo que está sucediendo con la exportación de dispositivos médicos, que se duplicó en 5 años de este lado del mundo, en México, Puri, que además me parece súper interesante porque estamos hablando de un sector que no es maquila básica, hablamos de tecnología con estándares de la FDA, es decir, productos de alto valor agregado. Sí, pasando a cosas pues más positivas, ¿no? Para México, el país ha duplicado el valor, como tú decías, ¿no?, el valor de sus exportaciones de dispositivos médicos. Según el Banco de México, pasó de ventas externas cercanas a 10.670 millones de dólares en 2020, el año del COVID-19, a 20.550 millones en 2025. Y algo que es muy positivo es que este dinamismo se debe sí a una mayor demanda internacional, pero también a que la industria mexicana ha consolidado clústeres productivos, ha fortalecido su capital humano y ha elevado su capacidad tecnológica. Esta combinación
innovación es lo que ha hecho que el país se posicione dentro del radar permanente de corporaciones globales que buscan la eficiencia operativa, tanto de talento especializado y acceso también inmediato al mercado norteamericano. Y esto ha hecho que México se mantenga como el mayor exportador de dispositivos médicos de América Latina y está entre los 8 principales del mundo. Hay que decir, Selene, que sí, alrededor del 90% de la producción tiene como destino Estados Unidos, y esto lo que hace es sostener las cadenas manufactureras regionales y el empleo industrial en ambos lados de la frontera. Sí, de hecho hay un análisis que ayuda como mucho mejor a entender todo este panorama. Este fue hecho por la consultora Prodensa y destaca que el país participa entre 3 y 4% de la producción mundial de dispositivos médicos, y que la competitividad pues también se explica, bueno, esta parte de la competitividad explica parte del fenómeno, ya que México ofrece costos de producción hasta 25% menores que Estados Unidos y cerca de 6% inferiores a los que tiene China. Y bueno, esta ventaja finalmente pues permite fabricar tecnología médica avanzada con estándares internacionales, pero a precios muy competitivos. De hecho, en este panorama el impacto también se ve reflejado en la economía interna del país, pues el sector aporta alrededor de 1.5% del PIB manufacturero y mantiene estas tasas de crecimiento cercanas al 3% anual. Yo sé que tal vez si lo escuchamos ese 1.5 suena pequeño, pero al final estamos hablando de un sector con un crecimiento sostenido y además empleos técnicos que en general suelen ser mejor pagados que el promedio pues en la industria, ¿no? Esto al final estamos hablando de ingenieros, de técnicos, de personal de control de calidad, y bueno, además la Asociación Mexicana de Industrias Innovadoras de Dispositivos Médicos proyecta inversión de por lo menos $400 millones hacia 2030, y los recursos pues se van a dirigir justo a investigación aplicada, centros de excelencia, logística especializada y capacitación profesional para posicionar al país como un hub regional de manufactura médica avanzada. Sí, nuestra compañera Patricia Tapia, quien es la persona responsable de esta nota, también señala que el gobierno federal, o nos recuerda que el gobierno federal busca acelerar esa transición industrial al fortalecer inversión, esta apertura de mercados y la expansión empresarial. Y de hecho, la estrategia ya muestra avances. En febrero, apenas el mes que concluyó precisamente este fin de semana, México participó en el MD&M West, es uno de los encuentros más relevantes del mundo para la industria médica, y la delegación presentó paquetes de atracción diseñados para facilitar relocalización productiva, formación dual de talento, incentivos fiscales e integración de proveedores nacionales. Como decías, es una industria que es clave por su componente de innovación, por lo que puede generar en empleo de calidad y con salarios altamente competitivos. Así que toda esta parte de inversión son buenas noticias para el país. Y avanzamos con información que también tiene que ver con la industria o con el sector médico, más que con la industria, con el sector médico, pero desde otro lado, y es cómo la capacitación de médicos de farmacia puede ayudar a acelerar la detección del cáncer infantil. En México, 3 de cada 4 niños con algún tipo de cáncer son diagnosticados en etapas avanzadas, y eso contribuye a que solo sobreviva la mitad de los pacientes, según la información de la Secretaría de Salud. La tardanza en la detección tiene múltiples factores, pero el más común es que las primeras señales no se identifican de manera temprana, y para reducir este problema, la Asociación Casa de la Amistad alista un programa de capacitación para médicos de primer contacto. Sí, qué maravilla que se esté como introduciendo en este tipo de iniciativas, Puri. En este caso, los cursos se dirigen a médicos generales, quienes atienden en un inicio a los pacientes. Yo estoy segura que todos nuestros podescuchas saben a qué nos referimos cuando vamos a alguna farmacia a tener esta primera consulta porque nos sentimos mal. Si ellos supieran identificar o saben identificar estos primeros signos del cáncer, podrían canalizar oportunamente a los niños. Y bueno, la capacitación se centra especialmente en los médicos de farmacia, debido a que 6 de cada 10 personas se atienden en consultorios privados o de farmacia, incluso aunque tengan afiliación al IMSS o al ISSSTE. Hasta el 95% de los niños con cáncer sobreviven en otros países, mientras que en México, y aquí es por lo que sería tan importante que existan este tipo de iniciativas y que se pueda detectar el cáncer con tiempo, es que en México lo logra solo el 52%. Es una brecha bien grande, y bueno, esto se debe en gran medida al diagnóstico tardío, que como sabemos en el caso del cáncer es fundamental. Entre antes se detecte pues mucho mejor para que
pueda atenderse. Y bueno, esto también incrementa el tiempo y los costos de tratamiento. Entre más tiempo se tardan en detectarlo, pues resulta más complejo también poder tratarlo. La Secretaría de Salud reconoce este problema y por eso lanzó en mayo de 2025 también el Protocolo Nacional de Atención Médica enfocado en diagnóstico temprano de cáncer a niñas, niños y adolescentes. Sí, Selene, se trata de una guía que establece los criterios y síntomas que deben considerar los profesionales de la salud ante la sospecha de cáncer infantil y referir de inmediato a los menores a un hospital de especialidad. El objetivo es aumentar la sobrevida a 70 u 80%, porque de otra manera el cáncer infantil se mantendrá pues, como la primera causa de mortalidad por enfermedad en personas de 1 a 19 años. Este curso de la Casa de la Amistad está en línea con las autoridades sanitarias y será un apoyo adicional para aquellas metas y se impartirá a través de una plataforma digital en la que se dará seguimiento a los médicos y se les va a acompañar si identifican un posible caso. Esta capacitación se va a centrar también en identificar datos de alerta o síntomas o signos temprano. Como decíamos, que esto es fundamental porque a diferencia de los tumores en adultos, para los niños no existen pruebas de tamizaje, tal y como explica la Secretaría de Salud, y tienen que ser con datos clínicos. Así que, como decíamos también, bueno, pues es un paso positivo para mejorar la atención y el sistema de salud en el país. Donde puede haber un reto, a pesar de la legislación, Selene, es en el tope a las rentas en la Ciudad de México, porque esto que ha dejado de ser un debate legislativo y se ha convertido en un mandato constitucional puede toparse con el factor de la informalidad. Sin duda, Puri. Como sabemos, y para contextualizar, el 25 de febrero, justo de este año, o sea, apenitas, el Pleno de la Suprema Corte avaló la medida que limita los incrementos de los contratos de arrendamiento al crecimiento de la inflación del año inmediato anterior. Es decir, si te van a subir la renta, te tienen que subir máximo lo que subió la inflación el año que terminó, ¿no? Anteriormente. Y bueno, según el comunicado oficial de la Corte, la norma busca proteger el derecho a una vivienda adecuada y prevenir incrementos que fortalezcan pues estos procesos de gentrificación que hemos visto tan hablados, que hemos visto tan denunciados por la ciudadanía, y todo esto sin eliminar la libertad de las partes a fijar el monto inicial de su renta. La inflación, para darnos un poco de idea, la inflación anual de 2025 fue de 3.69% según Banjico, lo que significa que pues este sería el porcentaje máximo que puede ajustarse las rentas en los contratos que se renegocien a partir de ahora. Para quienes vayan o estén cercanos a renegociar su renta, pues que lo tengan en la vista, ¿no? Pero justo pues el asunto aquí es que hay un montón de informalidad dentro del mercado de las rentas y tenemos desde tener que pagar en efectivo hasta que no hay una lectura correcta del dinero que está fluyendo. Sí, nuestra compañera Diana Zavala entrevistó a Leonardo González Tejeda, analista de mercado inmobiliario y CEO de Homety, que lo que le señalaba es que el sector de la renta en México opera como un mercado con un alto grado de informalidad y una elevada evasión fiscal. Y para él el cumplimiento pleno de la ley está necesariamente atado precisamente a la formalización de este sector, que hoy por hoy no existe. Fíjate, Selene, al menos 30% de las propiedades en renta en la Ciudad de México no tienen trazabilidad, es decir, no hay un contrato registrado, los pagos se hacen en efectivo, como decías, no existe discrepancia fiscal que delate el ingreso. Esto lo comenta Arturo Rosales, el director de finanzas de Mica.rent, una empresa de gestión de arrendamiento en la Ciudad de México, y todo eso complica que a veces se pueda dar esta parte de, bueno, si yo estoy viendo que mi casero o mi casera me quiere incrementar la renta y es el monto mayor a la inflación, esto puede hacer que no se pueda denunciar o no se pueda negociar el contrato conforme a lo que marca pues la legislación, ¿no? Este aval que ha dado la Suprema Corte sobre el límite al incremento en los contratos. Sí, a mí me parece que está avanzando pues a pasos de bebé. Me parece completamente necesario que existan estos topes. Como bien sabemos, de pronto ya vemos anuncios o vemos rentas, incluso quienes hemos tenido que buscar, que están muy por encima de los sueldos en el país, y entre mejor posicionado y más seguro quieres estar, pues por supuesto el panorama es todavía más evidente, ¿no?
esperemos en que esto vaya funcionando. Mientras tanto, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación avaló la creación de este registro digital de contratos, ¿no?, de arrendamiento, aunque limitó los datos que pueden recolectar, que serían solo el monto de la renta, el incremento que tendría la colonia y la alcaldía del inmueble, pero los especialistas todavía ven esto con reservas, desconfían en que pues tenga esta eficiencia, ¿no? Esta medida en particular. Sí, como decías, todas y todos hemos visto en estos últimos años cómo las rentas en algunos casos incluso llegaban a duplicarse, cómo mucha gente ha tenido que salir de departamentos que llevaban alquilando años precisamente por este incremento. Y bueno, pues cuéntenos en nuestras redes sociales, cuéntenos en los comentarios de este episodio si a ustedes también les ha afectado este incremento que está habiendo en las rentas. También cuéntenos si tiene impactado con su casero o casera que el incremento de la renta sea conforme a inflación, porque lo cierto es que muchos arrendatarios ya lo venían haciendo así anteriormente, ¿no?, a este movimiento que ha habido a nivel legal. Así que bueno, pues les leemos, cuéntenos cómo va todo. Y bueno, para despedirnos vamos a hacerlo pues con algo también que nos va a dejar pues un poquito de esperanza. Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Expansión Daily. Selene, ¿por qué los festivales de música masivos se han convertido en un laboratorio para cambiar los hábitos climáticos? ¿De qué estamos hablando? Los festivales que se realizan en el país detonan cadenas completas de proveeduría. Si han ido a algún festival, seguramente que sí, van a ver, ¿no?, pues que hay muchísima infraestructura temporal, muchísimo consumo, y que esto al final también influye en los hábitos de alimentación y de compra de los millones de asistentes y en los mensajes que reciben de patrocinadores y figuras públicas durante la experiencia. Esto al final lo que genera es que sea un espacio súper positivo, si se aprovecha bien, pues para cambiar también hábitos y para generar conciencia entre sus asistentes. Sí, por ahí ya tenemos algunas pruebas que se han comenzado a hacer, ¿no? Los organismos internacionales como World Resources Institute y la International Association of Events Host, pues dicen que este alcance justo puede ayudar teniendo a tantas personas a hacer un laboratorio social, y es que el aprendizaje colectivo se acelera cuando miles de personas interactúan con un esquema, ¿no?, en un mismo lugar. Por ejemplo, en la separación de residuos y también en la parte de movilidad compartida o consumo responsable dentro de un mismo recinto. Y esta experiencia pues básicamente incrementa la probabilidad de que estas conductas sean sostenibles o se puedan replicar fuera de estos entornos, pero son un muy buen experimento porque tenemos a muchísimas personas en un mismo lugar que hasta siento que por imitación pura y de nada más estar viendo que los demás lo están haciendo, uno se deja de pronto llevar por este impulso, porque todos lo están haciendo. Ya hay encuentros donde se están haciendo pruebas. Ahí está el Vive Latino, el Corona Capital y el IDC, que pues se han consolidado como estas vitrinas, ¿no?, para impulsar iniciativas ambientales y sociales. Pues de acuerdo con OCESA, en conjunto alcanzan cerca, y nada más hay una cifra chiquita, 10 millones de personas al año. Son un montón de personas, Puri. Sí, a ver, no sé si tú eres muy festivalera, Selene. Yo que sí, que me encanta la música y suelo ir bastante. Seguro que nuestros potescuchas también lo han visto, si han ido a estos festivales. Es esta parte del programa Hagamos Composta, y se dirán muchas veces, ¿no? Incluso yo recuerdo la primera vez que lo vi, era como de, wow, en un festival de música creo que no me podía pensar o no alcanzaba a pensar bien de la gente se va a parar realmente a ver cómo se hace composta, si lo que estás viendo es un poco de que tienes los tiempos medidos, ¿no?, para ir de un concierto a otro, comer rápido y poder como vivir toda la experiencia musical cuando muchas veces se empatan, ¿no?, los horarios. Y lo cierto es que sí, que hay mucha gente que se acerca a las ubicaciones donde está esta iniciativa. Son módulos para separar residuos orgánicos desde su origen y transformarlos en abono que se reincorpora a áreas verdes. Esto lo que hace es pues cerrar el ciclo de los materiales, y como decíamos, mucha gente se acerca precisamente para aprender el proceso, para entender. Aunque sea, mira, fíjate esto que hablamos, ¿no? Que te sorprende que hay en un festival de música gente haciendo composta y que te acercas a preguntar, oye, ¿qué estáis haciendo aquí? ¿Por qué lo estáis haciendo en un festival de música? Sí, y además a mí lo que me parece más sorprendente es que justo el factor social, no habiendo tantas personas, puede no solo limitarse a este tipo de casos, puede ir mucho más allá. Ya tenemos también que se ha intentado hacer o se han impulsado otras iniciativas como los puntos violeta, los espacios de salud mental, incluso este
impulso al consumo moderado y la diversidad dentro de los conciertos, y esto pues todo tiene que ver también con hacer programas pues de accesibilidad, ¿no? Al final para todos. También hay otros programas dirigidos a personas con discapacidad, a donación de alimentos, a protocolos contra la violencia de género, y todo esto busca que la experiencia sea incluyente y segura para quienes asisten a estos eventos, Puri. Sí, dirán, bueno, al final también es muy complicado hacer un evento de esta magnitud, como decíamos, ¿no? Cuando asiste tantísima gente, ¿cuál es la huella que tiene? Incluso, ¿no? Pues en materia energética, lo cierto es que también están intentando migrar hacia otras opciones más limpias. Es un reto súper complejo, pero bueno, pues hay uso de biodiesel, de fuentes renovables, aún enfrenta limitaciones tecnológicas y de proveeduría aquí en México, pero bueno, las empresas están intentando combinar esta parte de medición de huella, bitácoras y estrategias de compensación, todo para que los asistentes a este tipo de eventos masivos vayan también sabiendo, bueno, pues que su huella ecológica y su huella social va a ser un poquito más pequeña, ¿no? Que sobre todo somos muchísimos los que asistimos pensando, ¿no? Un poco en esta conciencia ambiental, y es importante también tenerlo en cuenta. Así que, bueno, pues cosas también positivas para llevarnos, ahora que también hemos tenido festivales recientes, que también viene el Vive Latino, sepan que seguramente pueden encontrar ese punto de composta y muchas más cosas de las que hemos hablado en esta nota. Pero bueno, Selene, cerramos aquí. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy. Muchas gracias a ti, Puri. Siempre un gusto poder conversar. Saben que toda esta información y otros temas están disponibles en expansión.mx. Le vamos a ir dando seguimiento puntual a lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Recuerden que leemos sus comentarios en las redes sociales de Expansión en @expansiónmx. Nos escuchamos mañana. Expansión Daily. Lo que hay que saber de lunes a viernes a las 6 de la mañana. Expansión Daily, un podcast de Expansión. Este episodio llega a ti gracias a rss.com, el podcasting hecho simple. Ecobici HSBC, más de 100 millones de kilómetros recorridos, conectando a la Ciudad de México. Presentó.